Bueno, mi nombre es Kevin Gallego y vamos a hablar en este video de anatomía ecocardiográfica, de las cavidades y estructuras que se pueden visualizar durante un ecocardiograma transtorácico. Y de las primeras cosas que hay que decir es que para hacer un ecocardiograma transtorácico se debe ser metódico. Existen unas ventanas ecocardiográficas que son las ventanas paraesternales, que pueden ser de eje corto o eje largo, ventanas apicales de 4, 5, 2 y 3 cámaras, ventanas subcostales y supraesternales, que siendo metódicos y evaluando cada una de ellas vamos a poder ver el corazón de una forma muy detallada. Lo otro es que para hacer un ecocardiograma lo ideal es que el paciente esté acostado en decúbito lateral izquierdo con el brazo izquierdo debajo de la cabeza o debajo de la almohada. La idea de esta posición del paciente es que el pulmón izquierdo se aleje de la línea media, que el corazón se desplace por debajo del esternón y se amplíen los espacios intercostales. Así, al colocar el transductor vamos a ver mucho mejor la silueta cardíaca, el corazón como tal. Esto aplica sobre todo para las ventanas apicales y paraesternales, porque para ventanas subcostales y supraesternales sí es preferible que el paciente esté en una posición de cúbito supino y ocasionalmente vamos a necesitar que haga unos episodios de apneas o de inhalar o exhalar aire para evitar que el pulmón interfiera con la calidad de las imágenes. Bueno, yendo de lleno ya con las ventanas o con la anatomía ecocardiográfica, esta corresponde a una imagen de eje largo paraesternal. En otro video les voy a mostrar cómo obtener cada una de las imágenes, cómo colocar el transductor, en qué puntos anatómicamente y cómo angular el transductor para obtener este tipo de imagen, sea pues de eje largo paraesternal, eje corto, y cómo angular para que se vayan obteniendo los segmentos apicales, medios y basales y ejes de grandes vasos, igualmente para apicales de 4, 5, 2 y 3 cámaras. Pero entonces aquí vamos a ver anatomía ecocardiográfica. En anatomía ecocardiográfica, entonces, ¿qué tenemos? Desde la parte superior hacia la parte inferior, ¿qué podemos ver? Primero, un ventrículo derecho con su banda moderadora, ventrículo izquierdo. Separando ventrículo derecho de ventrículo izquierdo, tenemos el septum interventricular, que sería la porción anterior del septum interventricular. Tenemos también la pared posterior del ventrículo izquierdo o pared inferolateral. Acá tenemos, esta es la pared con el miocardio en sus segmentos basales y medios, y una línea hiperecoica que corresponde al pericardio. Esta zona de acá del ventrículo izquierdo es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que nos va a ser muy útil para hacer medidas y obtener el volumen sistólico y eventualmente el gasto cardíaco del paciente, que será también objeto de otro video, pero importante saber que en esta región está el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Continuando más hacia la raíz, hacia la aorta, tenemos pues la arteria aorta, pero entre aorta y ventrículo izquierdo está la válvula aórtica. Cuando nos dirigimos en esta zona del tracto de salida del ventrículo izquierdo, hablamos de una zona subvalvular. Esta zona de acá sería la zona valvular aórtica, y más hacia la raíz, hacia la arteria aorta, tenemos una zona supravalvular. También es importante saberlo porque podemos tener obstrucciones subvalvulares o supravalvulares, que también son objetos pues de otro video. Entonces, tenemos la válvula aórtica. Recordemos que la válvula aórtica tiene 3 velos, pero en esta vista solo podemos ver 2: el velo coronariano derecho y el velo no coronariano. También en los puntos donde se implantan los velos sería el anillo aórtico. Más hacia una zona supravalvular tenemos la raíz de la aorta y la arteria aorta como tal. La arteria aorta se continúa con una continuidad llamada continuidad mitroaórtica, que sirve de soporte o de anclaje para que forme la válvula mitral.
Esta de acá sería la válvula mitral. En esta imagen podemos ver velo mitral anterior y velo mitral posterior. Y esta última cavidad sería la aurícula izquierda. En algunas ocasiones, dependiendo de la ventana ecocardiográfica del paciente, se puede observar también la arteria aorta descendente. Bueno, acá tenemos un eje corto paraesternal. En este eje corto paraesternal, dependiendo de la angulación que hagamos con el transductor, vamos a poder visualizar el corazón de forma transversal en los segmentos apicales, en los segmentos medios y los segmentos basales, que los vamos a ver en la imagen siguiente. Pero ya desde esta vista vamos a poder empezar a diferenciar algunas estructuras, como por ejemplo a nivel apical las paredes. Recuerden que el corazón no tiene caras, el corazón tiene paredes, y podemos ya empezar a diferenciar en el ventrículo izquierdo, en esta masa muscular en forma de dona, podemos diferenciar la pared anterior, pared inferior, lateral y el septum interventricular. Angulando el transductor vamos a poder diferenciar ya mucho mejor el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces en el ventrículo derecho veremos también la pared libre del ventrículo derecho, septum interventricular y el ventrículo izquierdo. Y también se observan unos engrosamientos miocárdicos que corresponden a los músculos papilares, músculo papilar anterolateral y músculo papilar posteromedial. Si seguimos angulando el transductor, vamos a observar la válvula mitral, en donde vamos a diferenciar mucho mejor el velo mitral anterior y el velo mitral posterior con sus respectivos segmentos. Recuerden que anatómicamente la válvula mitral se puede dividir en segmentos del velo mitral anterior y segmentos del velo mitral posterior, en segmentos A3, A2, A1 y P3, P2 y P1. Recordando que los segmentos A3 y P3 son los que están cercanos al septum interventricular. Y esta línea hiperecoica densa y como de aspecto cóncavo es la que corresponde a el pericardio. Bueno, acá tenemos un eje corto paraesternal, o también eje de grandes vasos. Este es más a nivel basal. Una ventana muy importante, nos permite visualizar detalladamente la aorta con sus velos valvulares. Recuerden que la aorta tiene 3 velos, que cuando el ventrículo izquierdo está en diástole, la válvula aórtica se cierra y se forma una especie de Y. Acá lo saco más ampliado y se pueden observar mucho mejor el velo coronariano derecho, velo coronariano izquierdo y velo no coronariano. De igual forma, hacia la parte superior de la aorta tenemos el ventrículo derecho con el tracto de salida del ventrículo derecho, que posteriormente a través de la válvula pulmonar se va a continuar con la arteria pulmonar. En esta vista se puede ver más detallado el ventrículo derecho con su tracto de salida y la válvula pulmonar con el tronco de la arteria pulmonar y la ramificación en rama derecha y rama izquierda de la arteria pulmonar. Recuerden que la rama derecha se observa hacia la izquierda de la imagen y la rama izquierda se observa hacia la derecha de la pantalla. Me faltaba también acá en la válvula de aorta, dependiendo de la ventana ecocardiográfica del paciente, vamos a poder ver la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, pero esto depende mucho más de la ventana ecocardiográfica del paciente. Y otras estructuras que podemos ver hacia la parte inferior de la aorta son la aurícula izquierda, el tabique interauricular y la aurícula derecha con la válvula tricuspidia, donde solo vamos a ver el velo mitral, el velo tricuspidio septal y el velo tricuspidio anterior.
una ventana muy importante que nos permite dar aproximaciones, aproximaciones diagnósticas muy importantes a nivel, puede ser de válvula de aorta, en estenosis aórtica, que nos permite también hacer planimetrías de la válvula aórtica para saber el área efectiva, el área valvular aórtica. También nos permite ayudar a diagnosticar comunicaciones interauriculares. Podemos hacer un flujo QP-QS a través de la medición del tracto de salida del ventrículo derecho en comunicaciones interauriculares. También podemos ayudar en el diagnóstico de comunicaciones interventriculares. En fin, muchas aproximaciones diagnósticas a muchas patologías. Y recuerden que los grandes vasos, la arteria pulmonar y la arteria aorta, no salen de sus respectivos ventrículos como en forma de cañón de escopeta, sino que el ventrículo derecho abraza la arteria aorta y por eso se ve esta imagen así. Bueno, y ahora sí, vamos con los ejes apicales. Aquí tenemos ventanas apical de 4 cámaras y ventana apical de 5 cámaras. 4 cámaras: ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha. 5 cámaras: ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha y adicional tracto de salida del ventrículo izquierdo con aorta en su porción ascendente. Esto se logra con una ligera angulación del transductor. ¿Qué podemos visualizar entonces? En 4 cámaras: ventrículo izquierdo con septum interventricular en su porción inferior, ápex del ventrículo izquierdo, pared anterolateral del ventrículo izquierdo. En el ventrículo derecho, pared libre del ventrículo derecho, válvulas: válvula tricuspidia con el velo tricuspidio septal y el velo tricuspidio anterior. Recuerden que la válvula tricuspidia se implanta un poco más abajo de la válvula mitral, aproximadamente 5 o 10 milímetros más abajo de la válvula mitral. También tenemos válvula mitral con velo mitral anterior y velo mitral posterior, en donde en el velo mitral anterior se pueden ver los segmentos A2 y A3 y en el velo mitral posterior el segmento P1. Aurículas: aurícula izquierda con auriculilla en muchos casos, también dependiendo de la ventana ecocardiográfica, la aorta descendente. Podemos ver aurícula derecha, septum interauricular, o más bien conocido como tabique interauricular, con una zona de pérdida de ecos que corresponde a la fosa oval y se conoce como zona de pérdida de ecos de Dupont. Y también se puede ver las venas pulmonares, que en este caso serían vena pulmonar inferior derecha. Adicional, en 5 cámaras, ¿qué vemos? El tracto de salida del ventrículo izquierdo, como comenté antes, muy útil para poder saber el flujo sistólico. Hacemos Doppler en esta orientación, Doppler pulsado y Doppler continuo, y así podemos obtener el flujo sistólico. Fundamental y muy importante ubicarnos anatómicamente y para efectos de este video: segmentos del ventrículo izquierdo, segmentos apicales, medios y basales del septum inferior y segmentos apicales, medios y basales de la pared anterolateral. Es fundamental para muchas impresiones diagnósticas o para hacer diagnósticos de muchas patologías, pero para efectos prácticos de este video, importantísimo saber diferenciar los segmentos apicales, medios y basales en cada una de las paredes del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque los segmentos apicales del septum inferior son irrigados principalmente por la arteria descendente anterior. Los segmentos medios del septum inferior son
irrigados o tienen una irrigación compartida entre arteria descendente anterior y coronaria derecha, y los segmentos basales son irrigados principalmente por la arteria coronaria derecha. A nivel de la pared anterolateral, a nivel apical, tiene irrigación predominante de arteria descendente anterior, y a nivel de segmentos medios y basales, la irrigación es compartida entre arteria descendente anterior y circunfleja. ¿Por qué es importante esto? Cuando usted tiene una imagen ecocardiográfica de un paciente con una enfermedad segmentada del ventrículo izquierdo, en el que observa una hipocinesia a nivel del endocardio, no va a pensar inicialmente en una enfermedad de la arteria coronaria derecha. No, usted ya sabe que a nivel de apex, del septum inferior y de la pared anterolateral, la irrigación es predominante de la arteria descendente anterior. Entonces usted va a pensar en una enfermedad de la arteria descendente anterior, no en otro vaso. Listo, ahora tenemos ventanas apicales de 2 y de 3 cámaras. En 2 cámaras tenemos ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. En el ventrículo izquierdo identificamos pared inferior del ventrículo izquierdo y pared anterior del ventrículo izquierdo, válvula mitral con el velo mitral posterior P3 y en el segmento P3, y válvula mitral anterior con los segmentos A2 y A1 y A2. Nuevamente y fundamental, identificar los segmentos del ventrículo izquierdo, segmentos apicales, segmentos medios y segmentos basales. En la pared inferior, los segmentos basales y los segmentos medios son irrigados principalmente por arteria coronaria derecha. Segmentos apicales de la pared inferior irrigados principalmente por arteria descendente anterior. Y toda la pared anterior en sus segmentos apicales, medios y basales son irrigados principalmente por arteria descendente anterior. Ahora, apical de 3 cámaras, tenemos ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y aorta con válvula aórtica y válvula mitral. En la válvula mitral, el velo mitral posterior en el segmento P2 y válvula mitral con el velo mitral anterior en el segmento A2. Y nuevamente, ventrículo izquierdo con pared inferolateral y pared anteroseptal en los segmentos apicales, medios y basales. La pared inferolateral tiene en segmentos basales y medios irrigación compartida entre coronaria derecha y arteria circunfleja, mientras que en la porción apical tiene irrigación predominante de arteria descendente anterior, y todo el septum anterior es irrigado por la arteria descendente anterior. Listo, y ya para finalizar tenemos ventanas subcostales y ventanas supraesternal. En la ventana subcostal, las cavidades derechas se encuentran en la parte superior y las cavidades izquierdas en la parte inferior. Es muy similar a una ventana apical de 4 cámaras, solo que está en una posición un poco más horizontal, pero se visualiza igualmente ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, septum interventricular en su porción inferior, tabique interauricular y pericardio también. Podemos ver adicional en una ventana subcostal la vena cava inferior con venas hepáticas y la arteria aorta en su porción descendente. Esta sería aorta abdominal. Es una ventana ecocardiográfica muy útil, principalmente en pacientes que están en unidades de cuidado crítico o pacientes que están en urgencias, que por alguna condición es difícil el acceso ecocardiográfico. Con estas ventanas nos podemos ayudar bastante para analizar contractilidad del ventrículo izquierdo,
para ver si hay dilatación de cavidades, tanto de ventrículo izquierdo como de ventrículo derecho, o de aurículas, analizar insuficiencias tricuspidia o mitral, si hay algún grado de estenosis también, si hay comunicaciones interauriculares. Adicionalmente, recuerden que con el análisis de los gradientes de presión entre ventrículo derecho y aurícula derecha podemos obtener la presión de arteria pulmonar, que es muy fiable, teniendo en cuenta también la distensibilidad de la vena cava, que adicional nos va a ayudar para dar un estimado de presión venosa central, de cómo está el volumen intravascular del paciente. Igualmente, con el análisis de flujos Doppler y Doppler pulsado y Doppler continuo a nivel de aorta, podríamos descartar también una coartación de aorta. Ya en videos posteriores espero poder dar unos tips de cómo se puede hacer un rápido o cómo encontrar rápidamente el volumen sistólico, el gasto cardíaco de un paciente, el volumen o una aproximación de presión venosa central, teniendo en cuenta vena cava inferior y si el paciente está intubado o no, porque es diferente el índice de colapsabilidad y el índice de distensibilidad de la vena cava inferior. Ahora, en ventana supraesternal nos alejamos un poco de la silueta cardíaca y analizamos un poco más todo lo que es la arteria aorta en su porción ascendente, callado aórtico y aorta descendente a nivel torácico. Recuerden que del callado aórtico emerge el tronco brachiocefálico, de donde posteriormente emerge la arteria carótida derecha y arteria subclavia derecha. También está la arteria subclavia común izquierda, que sería esta de acá, y arteria carótida común izquierda, que sería esta de acá.